Hola, buenos días. Buenos días, profe. Ok, vamos a comenzar la clase. ¿Estamos? Sí, profe. Muchachos, el día de hoy me voy a permitir compartirles un material muy bueno. Lo vamos a escuchar. Me encantaría que lo analizaran y pusiéramos atención en ello, toda vez que ese material fue compartido por el juez Juan Quintero, noveno de lo mercantil. Y el tema es juicio mercantil. Si quieren hacer anotaciones, las que ustedes crean correspondiente o únicamente escucharlo. Y si tenemos oportunidad, vamos a compartir. De igual manera, muchachos, de igual manera, es importante que las dudas que ustedes vayan teniendo, con todo gusto las vamos disipando. En esta semana, si posteriormente me mandan material, se los comparto. Pero en esta semana tuve un seminario de derecho mercantil, donde los jueces, fueron 3 jueces que enmarcaban varios temas dentro del proceso mercantil que, que son tan importantes como llevar un juicio mercantil, cuáles son los elementos idóneos que se pueden interponer en un juicio mercantil. Uno de ellos, pues, es el amparo, que posterior a lo mejor van a tener esa materia, ¿sí? Pero a lo que voy es esto, de que ustedes sí o sí se tienen que preparar de una manera teórica y práctica para llevar a cabo un juicio mercantil, pero es bien necesario que nos sepamos los conceptos, que nos sepamos todo lo que conlleva. Ya tenemos en el entendido que el juicio mercantil tiene 2 vertientes, el escrito y el oral, ¿verdad? Ahorita ya estoy preparando Pues una vez más estamos aquí presentes, tenemos el honor de tener al doctor Quintero, titular del juzgado noveno de lo mercantil. Y bueno, pues es importante que hagamos nuestras preguntas. Espero que aprovechemos. ¿Sí escuchamos ahí? Eso se trata de aprender. Y Sí, bueno, profe, se escucha bien. Excelente, excelente. El doctor Juan Quintero Rojas cuenta con una licenciatura en Contaduría Pública otorgada por la Universidad de Guadalajara en la generación 1996A a 2000A. Escuchemos Una el currículum. licenciatura en Derecho también otorgada por la Universidad de Guadalajara en la generación 2001B a 2004A. Cuenta con una maestría en Derecho otorgada en la Universidad de Guadalajara en el ciclo 2006D al 2008A. Asimismo, con un doctorado en Derecho en el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, sede Guadalajara, Jalisco, ciclo 2011 a 2013. Cuenta con diversos diplomados, cursos y conferencias como asistente o alumno, así como ponente o expositor en diversos estados. Entre algunos, un diploma por asistencia al diplomado de amparo, expedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Un diplomado correspondiente al diplomado en Derecho Notarial impartido en el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco. Reconocimientos por asistencia a diversos congresos estatales de jueces del Estado de Jalisco. Constancia por asistencia a la conferencia denominada El Amparo Directo y el Federalismo Judicial a 100 años de la Constitución de 1917, Zapopan, Jalisco. Un certificado por participación en el primer Congreso Internacional para una Justicia Penal Eficaz en Latinoamérica, Bogotá y Colombia. Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia por Justicia.
Es exdocente en maestría en Derecho en la Universidad del Valle de México, Campus Zapopan, desde enero del 2014 hasta la fecha actual en determinados periodos durante cada año. Es docente en maestría en Derecho en el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, IDE. El doctor Quintero comenzó su carrera judicial como auxiliar judicial en el Consejo de la Judicatura en el Estado, del 1 de agosto del 2003 a agosto del 2005. Fue secretario de juzgado en el Juzgado Mixto de Primera Instancia en Colotlán, Jalisco, de septiembre del 2004 al 31 de enero del 2005. Secretario ejecutor en el Juzgado Noveno de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del 1 de febrero del 2005 al 31 de julio del 2015. Fue tercero especializado en materia oral mercantil del 1 de agosto del 2015 al 15 de marzo del 2016. Fue el décimo de lo mercantil en el primer partido judicial en el Estado del 16 de marzo del 2016 al 13 de agosto del 2020. Y actualmente funge como juez de lo mercantil en el primer partido judicial del Estado. Con ustedes, el doctor Quintero Rojas. Bueno, compañeras, pues ahora sí, espero que tengamos una tarde excelente y que la aprovechen. Adelante, doctor. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer la invitación al colegio en pro de la excelencia del Estado de Jalisco y en particular a mi amigo, el licenciado Jesús Alejandro Cárdenas Magdalena. Muchas gracias por la invitación. En esta ocasión, me va a tocar platicar con ustedes referente al procedimiento oral en mercantil. Sin embargo, no les extrañe que durante la plática estemos abordando algunos temas relacionados con diversos trámites y procedimientos contemplados en el Código de Comercio, así como en diversas leyes mercantiles. Muy bien, bajo este preámbulo, es importante hacer una primera aclaración o aportación en cómo estamos distribuidos los juzgados mercantiles en el Estado de Jalisco. Los juzgados mercantiles en el primer partido judicial del Estado de Jalisco somos 19. Sin embargo, ahorita es importante hacerles de su conocimiento cómo estamos estos 19 juzgados distribuidos. En noviembre del año pasado, el Consejo de la Judicatura, en aras de buscar una mejor distribución de estos procedimientos y que sean un poco más accesibles para el justiciable, hizo una serie de modificaciones y hizo una distribución de la siguiente manera. Los juzgados del primero al cuarto mercantil conocen de aquellos procedimientos mercantiles ejecutivos, conocidos como tradicionales, y aquellos mercantiles ordinarios que aún existen, aunque algunos todavía difieren en que si existen o no este tipo de procedimientos. Ya veremos más adelante cómo, desde mi particular punto de vista, hay algunos asuntos que todavía podemos encontrarlos en el procedimiento conocido como mercantil ordinario tradicional. Los juzgados del quinto al décimo mercantil van a conocer, o conocemos ahorita en el primer partido judicial en el Estado, de todos aquellos procedimientos. ¿Sí se escucha, muchachos? Sí, profe, yo escucho todo bien. Excelente. Voy a estar así monitoreando porque, digo, para aquello que se pierda el audio, no quiero que ustedes se pierdan esta información. ¿Estamos? Va, profe, muchas gracias. Al contrario. Procedimientos contemplados en el Código de Comercio y diversas leyes mercantiles, sin limitación alguna. Entonces, aclaramos del 1 al 4 únicamente mercantiles ejecutivos y mercantiles ordinarios. Del 5 al 10 conocemos de todos los trámites mercantiles conocidos en el Código de Comercio y diversas leyes mercantiles. Y del juzgado 11º mercantil al 19º mercantil van a conocer única y exclusivamente de aquellos procedimientos contemplados o conocidos como juicios orales. Es decir, aquellos que conocemos regulados en el artículo 1390 bis al 1390 bis 50 del Código de Comercio y aquellos procedimientos orales, ejecutivos, mercantiles orales contemplados en el artículo 1390 ter y 1390 ter 15. Entonces, una vez que ya conocemos cómo están distribuidos los juzgados mercantiles, ¿cuál es la siguiente pregunta que encontramos? ¿Dónde vamos a dirigir nuestra demanda? ¿Cuál va a ser el tipo de procedimiento que vamos a buscar? ¿Cuál va a ser la vía elegida? ¿Cuál es el juez competente para poder tramitar nuestros juicios mercantiles? Obviamente, antes de entrar en esta situación de dónde vamos a presentar nuestras demandas,
Tenemos algunos precedentes legislativos que no están por demás mencionarlos, aunque sé que en cada plática que se tiene de procedimientos orales mercantiles se hace una referencia para ver dónde estamos situados. Como podemos recordar, el 18 de julio del año 2008 se implementaron los juicios orales. Sin embargo, estos fueron únicamente exclusivamente en materia penal. El 10 de septiembre del año 2009, como podemos recordar, fueron incluidos en el Código de Procedimientos Civiles del entonces Distrito Federal los juicios orales. Sin embargo, estos juicios eran exclusivos de la materia civil. Fue hasta el 27 de enero del año 2011 cuando se introduce en el Código de Comercio el capítulo denominado el juicio oral mercantil. Sin embargo, en los transitorios del 27 de enero del año 2012 se entró en vigor los procedimientos conocidos como orales mercantiles, estos que mencionamos que son del 1390 bis al 1390 bis 50. Uno de los transitorios, podemos recordar, nos hizo una referencia de que los tribunales a nivel nacional tenían como plazo máximo para implementar estos procedimientos orales mercantiles hasta a partir del día 1 de julio del año 2013. Era la fecha que teníamos como tope para que los juzgados mercantiles iniciáramos estos procedimientos mercantiles. Yo recuerdo en aquellos entonces, yo era secretario ejecutor en el juzgado noveno mercantil, del cual ahora está a mi encargo, ahora como titular. Fue uno de los 2 o 3 juzgados máximo que en aquel entonces en el estado de Jalisco implementamos la oralidad. ¿De qué manera lo llevábamos si no teníamos sala de juicios orales? Si no teníamos manera de grabar estas audiencias. Hay un artículo, ya lo veremos más adelante para no adelantarme tanto, que nos permite, para crear una fidelidad dentro de las audiencias, para crear fe de las audiencias, transmitirlas o tenerlas en algún medio electrónico, o nos dice, o cualquier otro, conocido incluso como los tradicionales, para efecto de crear certeza y poder reproducir estas audiencias. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo por el titular de aquel entonces, junto con otro juzgado de los 10 que éramos en ese entonces? Se llevan a cabo las audiencias orales por cada etapa contemplada en el capítulo denominado del juicio oral, pero en la computadora como una audiencia tradicional. Ahí llevamos a cabo cada una de estas audiencias para efecto de que nosotros cumplir con estos requisitos de llevar a cabo estos procedimientos orales. Sin embargo, como les comento, fuimos pocos los que entramos en esa dinámica. Y no solo en el Estado, sino a nivel nacional. Incluso, ¿qué fue lo que tuvo que ocasionar? ¿Qué tuvo que pasar para que pudieran todos los juzgados mercantiles implementar la oralidad mercantil? Fue precisamente el día 13 de febrero del año 2015, cuando el quinto tribunal colegiado de del tercer circuito, es decir, con sede en Zapopan, Jalisco, emite una jurisprudencia en la cual ya obliga mediante esta jurisprudencia que se lleven a cabo estos procedimientos orales mercantiles, más bien que no sean desechados, porque era común que te llegara una demanda a un juzgado mercantil y no se admitían. ¿Por qué? Porque el tribunal decía, no tengo la infraestructura, no tengo la sala de juicios orales, no tengo a la gente con la capacitación indicada para poder llevar a cabo estos procedimientos. Entonces, bajo esta jurisprudencia, fue como se llevó a cabo la obligatoriedad para poder ya entrar de lleno a los juicios orales. Sí, fue en el 2015, como les comento, no contamos con salas de juicios orales. Y esto les digo, a nivel nacional. Entonces tuvimos que llevarlas a cabo cada etapa del procedimiento oral en las computadoras que teníamos en cada secretaría en el juzgado. Bueno, una vez que ya entramos a este preámbulo de estos procedimientos orales mercantiles, que vemos dónde estamos situados, les informo nada más el número de la jurisprudencia, por si de algo les sirve, la 2008-446, esta que obligó a partir del 15 de febrero a que todos los juzgados pudieran conocer el procedimiento oral mercantil. Bien, si mal no recordamos, estos procedimientos orales mercantiles, la forma en que fueron regulados para que pudiéramos conocer los juzgados, nos hacían referencia a la cuantía que establece el artículo 1339 del Código de Comercio para que un procedimiento sea apelable. ¿Qué quiero decir? Que nos decían que los procedimientos orales mercantiles íbamos a conocer aquellos procedimientos conocidos como mercantiles ordinarios tradicionales, pero que la diferencia para que fuera en un juzgado tradicional o en un tribunal de oralidad mercantil era que si
por la cuantía de $1 hasta 500,000 pesos, si más bien recordamos, en el año 2002 iniciamos con esa cantidad. En los transitorios se fueron actualizando estas cuantías hasta llegar al año 2018 hasta 633,000 pesos, 633,075,88 pesos. ¿Qué pasa en el año 2019? Dentro de los transitorios se refiere que hasta el año 2019 va a ser desde $1 hasta $1,000,000 de pesos. Y el año pasado se libera la cuantía. Es decir, todos los procedimientos que conocemos como mercantiles ordinarios sin limitación de cuantía van a ser tramitados en estos juzgados de oralidad mercantil. Es decir, como les mencionaba hace rato, ¿quiénes conocemos en el Estado de Jalisco de oralidad mercantil? Para que tengan conocimiento, del juzgado 5º al juzgado 19 de oralidad mercantiles. Algo importante, que a lo mejor también voy a adelantarme hoy o involucrarme en otro tipo de procedimiento, que no es el oral mercantil, es el procedimiento ejecutivo mercantil. El año pasado fue cuando entra en vigor a partir del 27 de enero. Y nos decía que iba a ser desde la cuantía establecida en el artículo 1339 del Código de Comercio hasta 4 millones de pesos. Algo que nos llamó la atención en aquella ocasión, en estos transitos, más bien en este año, ese artículo nos dice que estas cuantías, nos habla en general, tienen que ser actualizadas año con año. Sin embargo, nuestra sorpresa en este año 2021 fue que sí, la cuantía del artículo 1339 sí fue actualizada, quedando ahorita en 705,379.03 pesos. Pero los 4 millones sigue topado para estos procedimientos ejecutivos mercantiles orales. Es decir, estos 4 millones no se actualizaron. No sabemos por qué, ya veremos si el siguiente año hay alguna actualización en este sentido. Entonces, aquí sí muchos, en algunas clases que imparto, es donde me preguntan, a ver, pero es que ya me confundí, entonces, ¿cuáles son mercantiles ordinarios? ¿Cuáles son ejecutivos mercantiles orales? ¿Cuáles son orales mercantiles? ¿Cuáles vamos a conocer mercantil ejecutivo? Vamos a ir, por eso les decía en un inicio, que no les extrañe que estemos involucrando cuestiones de otros procedimientos. El procedimiento ejecutivo oral mercantil nos tiene un espacio dentro de la cuantía hasta este momento. Es decir, desde la cuantía establecida en 1339, antes mencionada, hasta 4 millones de pesos. Entonces, juzgados tradicionales, con procedimientos mercantiles ejecutivos tradicionales, se van a conocer desde $1 hasta 705,379.02 centavos. De ahí hasta 4 millones se van a la oralidad. Y de 4 millones, 1 centavo en adelante, hasta el infinito, la cuantía que se les ocurra, van a regresar o siguen conociendo los juzgados en los procedimientos conocidos como tradicionales mercantiles ejecutivos. Espero no haya alguna confusión con esto de la cuantía, sino seguiremos haciendo algunas aclaraciones o algunas precisiones para que quede totalmente claro. Ahora, estos procedimientos ejecutivos mercantiles ordinarios, únicamente a manera de acotación, como recordemos, el artículo 1391 nos dice en qué casos tiene lugar el procedimiento mercantil ejecutivo. Y nos dice que con todos aquellos documentos que traigan aparejada ejecución, nos señala una serie de numerales, de fracciones, en donde los que más vamos a conocer en procedimiento ejecutivo mercantil oral, los más comunes que vemos es los títulos de crédito, algunas confesiones judiciales en donde encontramos una deuda cierta, líquida y exigible. Eso los encontramos, por ejemplo, la fracción 4 nos habla del título de crédito. Confesión lo marca en algunas fracciones. Sin embargo, hay una fracción novena del artículo 1191 del Código de Comercio que dice los demás documentos que por disposición de la ley tienen el carácter de ejecutivos. ¿Y por qué lo menciono esto? ¿Por qué? Porque en los procedimientos ejecutivos mercantiles orales, insisto, lo que más común es, los procedimientos que más tenemos de estas características son títulos de crédito, llámese pagaré, llámese cheque, confesiones judiciales, que hay algunas personas son escasas, en donde se reconoce una deuda cierta, líquida y exigible, y sobre todo las operaciones de los bancos, aquellas contempladas o reguladas por el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, que nos mencionan los contratos o pólizas en los que se hagan constar los créditos de las instituciones bancarias, junto con el estado de cuentas certificado del contador público facultado. Entonces, sí, para que desde ahorita vayan teniendo una idea de qué es lo más común en los procedimientos mercantiles ejecutivos, ya sea tradicional u oral, pues son pagarés, cheques, hablando de títulos de crédito,
algunas confesiones y estas operaciones con los bancos, conforme al artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito. Bueno, entrando a lo que es el procedimiento oral mercantil, obviamente tenemos el primero de estos artículos, el artículo 1390 bis. Nos dice, se tramitarán en este juicio todos los procedimientos mercantiles sin limitación de cuantía. Recordemos, les comenté que a partir del año 2020 se libera la cuantía. Si alguien que no tenga experiencia en la materia mercantil, lo primero que ve es este artículo, entrando a la oralidad, y nos encontramos que todos los juicios mercantiles sin limitación de cuantía, entonces todo es oralidad. Si lo interpretamos a primera manera, nos quedamos con esa idea. Sin embargo, vamos a ver ahorita una situación en el artículo 1390 bis 1, el primer párrafo nos dice, no se sustanciarán en este juicio aquellos de tramitación especial establecidos en el Código de Comercio ni en otras leyes, ni los de cuantía indeterminada. Entonces, ¿qué está haciendo el código? De una parte general que nos menciona, que van a conocer en la oralidad, ya nos empieza a limitar, es decir, sí, todos a excepción de aquellos de tramitación especial establecidos en el Código de Comercio o en otras leyes. ¿Cuáles podemos acordarnos de estos tipos? Una ejecución de prendas, un mercantil ejecutivo porque tiene su tramitación diferente, un ejecutivo oral, como ya lo mencionamos, las consignaciones, obviamente no las vamos a un procedimiento oral mercantil, procedimientos convencionales establecidos en el artículo 1052 del Código de Comercio, que también cada vez son menos, una cancelación o reposición de títulos no denominativos, las contempladas en el artículo 42 de la Ley General de Títulos de Operación de Crédito, solicitud de la Asamblea, nulidades de Asamblea, rendición de cuentas. Estas tres últimas que menciono, como lo veremos más adelante, yo insisto que se tendrán que tramitar en un procedimiento ordinario tradicional. Por eso les decía hace rato que sí hay personas que dicen que el procedimiento ordinario ha desaparecido. No, estos procedimientos no podemos llevarlos a cabo en la oralidad. Desde mi particular punto de vista, respeto ahí las cuestiones en contra. Ahora, el segundo párrafo de este artículo 1390 bis nos dice, tratándose de acciones personales, en donde no se reclame una prestación económica, la competencia por cuantía la determinará el valor del negocio en materia de la controversia. Ejemplo, si tenemos un contrato de rescisión, de un contrato de compraventa de un inmueble, una inmobiliaria, si bien no estamos esperando una prestación como parte esencial de la demanda, queremos una acción declarativa de la rescisión de este contrato. A lo mejor queremos que nos regrese el inmueble, ¿no? Es lo que buscamos, que nos regrese el inmueble porque no cumplió con sus obligaciones. Obviamente, no tenemos el valor actual del inmueble, porque a lo mejor fue hace un año, fue hace 2 años en la compra del inmueble, y buscamos, insisto, esta acción declarativa. Entonces, si no tenemos el valor del inmueble, en esta segunda fracción nos dice que tendremos que irnos a la cuantía que involucró la acción principal de este contrato. Si en aquella ocasión, hace 2 años, este contrato se celebró por la cantidad de $1.000.000, pues ya veremos entonces en la cuantía, aun cuando es una acción declarativa, pues tiene una manera de determinar el valor de la misma. Y en algunas cuestiones estaremos viendo que hay maneras de encontrar que aun cuando son asuntos de cuantía indeterminada, buscar si podemos encontrar esta acción, si podemos implementar algún valor a la demanda. Incluso esta cuestión del valor de la demanda es un punto fundamental porque es dentro de los requisitos que nos marca el artículo 1390 bis 11 del Código de Comercio, como lo veremos más adelante, que son los requisitos que debe llevar la demanda. Bueno, continuando, regresando al artículo 1390 bis, hablamos de la primera fracción, hablando de todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía. Sin embargo, algo que causó mucha controversia litigante cuando se entra en el procedimiento oral mercantil fue el segundo párrafo de este artículo primero, o artículo 1390 bis, que nos dice, contra las resoluciones pronunciadas en el procedimiento oral mercantil, no procederá recurso ordinario. Todavía recuerdo en las primeras audiencias había litigantes que solicitaban el uso de la voz y una vez que se les concedía decía, señor juez, quiero interponer un recurso de revocación de manera oral en contra de lo que usted acaba de determinar. Obviamente, nosotros con fundamento en este artículo 1390 bis, le hacíamos del conocimiento que no podíamos admitir el recurso. Solicitaba de nuevo el uso de la voz y nos decía, discúlpame, pero conforme al artículo 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos,
todo mundo tenemos derecho, todo individuo tenemos derecho a un recurso sencillo y eficaz contra tus resoluciones. Sí, tenían toda la razón. Hubo un tiempo que cuando la invocaban entrábamos a la revocación. Sin embargo, en el año 2016, el 7 de octubre precisamente, salió publicado un criterio de los tribunales colegiados donde dice: el juicio moral mercantil, el artículo 1390 bis del Código de Comercio, al prever que contra las resoluciones dictadas en un procedimiento oral mercantil no cabe un recurso ordinario, nos dice: no vulnera el derecho a un medio de defensa judicial efectivo. ¿Qué nos quiere decir? ¿O por qué nos decía esto? ¿O por qué nos dice este criterio eso? Porque nos dice que el justiciable tiene todavía el acceso al juicio de amparo. Entonces, que por eso no se le vulneran estas garantías de un recurso adecuado. Sin embargo, este mismo artículo 1390 bis no es para que nos preocupemos totalmente de que no hay recursos ordinarios. ¿Por qué? Porque la Profe, creo que se cortó la grabación. Bueno, o sea, ya no se escucha. ¿Ya se escucha? Se perdió. Ya lo escuchamos usted. Sí, como que Ah, le falló y se ah, salió, pero ya. oh, ok, vamos a continuar. Pero aquí me encantaría, vemos la importancia de desde saber cómo manejar los conceptos de todo lo que nos está compartiendo el juez, el tecnicismo jurídico, siendo realistas a nuestros inicios de la formación como la de la abogacía. eh, eh, Hay muchas palabras que no entendemos como tal, ¿verdad? Porque hay que darles esta interpretación jurídica. Sin embargo, a medida que estamos en la praxis, poco a poco vamos dominando ese tecnicismo. Pero a lo que voy es que tenemos que tener en cuenta de que muchas personas vacilan en decir, el derecho es fácil. No, señores, el derecho es científico, el derecho tiene mucho tecnicismo, es complejo. Entonces, si desde sus conceptos no estamos así como familiarizados o no nos vamos familiarizando, de repente nos cuesta trabajo entenderlo, porque aquí el juez nos comparte de la cuantía, nos comparte de jurisprudencia, nos comparte de promociones, y a primera instancia, cuando estamos iniciando la formación, ah, no sé de qué me estás hablando, qué es una cuantía, qué es una promoción, qué es un procedimiento ordinario, qué es un procedimiento sumario, por qué uno, por qué el otro, a ver, por qué si estamos hablando de derecho mercantil, me estás mencionando el código de comercio, qué tiene que ver, y son detallitos que poco a poco los vamos a ir entendiendo. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Sí, bueno, personalmente lo que me llamó la atención y de hecho sí anoté como de que a investigar eso, era lo de el juicio ordinario y el sumario. Dije, ay, mira, Así es. como para investigarlo después o hacerle ya las preguntas al final pues, de la grabación. Pero sí, Anótale ahí de una,
Ujú. Ajá, anótale. Cuando es ordinario, se eleva a una cuantía de 4.800.000 pesos hacia arriba. O sea, si ya estamos hablando de 4.900.000 pesos, ya se eleva al juicio ordinario, ¿sí? Menor a la cantidad que te referí, se puede manejar sumario, o sea, es más expedito, más rápido, vaya, por la Ok. cuantía. Esas son las Ah, diferencias. Buena pregunta, muy bien. Qué bueno. ok. Eso es lo que me encanta, que empecemos a tener dudas, porque todos tenemos dudas. De hecho, su servidor, yo sigo teniendo muchas dudas y sigo investigando. Les comento que la vez que en esta semana que se llevó a cabo el seminario en juicios mercantiles, pues claro que surgían muchas dudas y tuve la oportunidad de disipar muchas de ellas. Lo importante, ¿por qué? Porque nunca terminamos de investigar, nunca terminamos de aprender. A eso es a lo que voy. Nunca terminamos de aprender. Y siempre van a seguir surgiendo dudas. Continuamos, salvo su mejor opinión, escuchando al juez. ¿Les parece? Sí, profe. Está bien. Muy bien. Lo hemos platicado algunos compañeros y pues a lo mejor es una manera de disfrazar el recurso, porque con si encontramos una irregularidad en el procedimiento, pues, y nos lo hace saber bajo este tercer párrafo la parte, pues indudablemente vamos a entrar a regularizar el procedimiento. Incluso la fracción cuarta nos dice, asimismo, el juez podrá ordenar que se subsane toda omisión que notara en la substanciación del procedimiento para el efecto de regularizarlo. Entonces, si bien es cierto, no hay un recurso ordinario que puedan hacer valer las partes, pueden solicitar que se regularice el procedimiento si notaren alguna omisión o alguna irregularidad. Y el juez, no obstante que no lo haya hecho valer alguna de las partes, si notar alguna omisión, también puede regularizar el procedimiento. Obviamente todo va a quedar al arbitrio del juzgador para efecto de ver si esto va a venir a interferir en el procedimiento o le da continuidad al mismo. ¿Por qué? Porque como sabemos, antes de que saliera este criterio que les mencionaba, si nos invocaba el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues obviamente entrábamos en el juego que se pretende evitar con la oralidad, en la agilidad del procedimiento. Y algunos abogados, como sabemos, pues eran parte de las estrategias a efecto de poder ir dilatando el procedimiento. Caso contrario, que vamos a encontrar y que vamos a darnos cuenta del procedimiento oral, ¿qué es lo que buscó el legislador? Procedimientos más rápidos, más ágiles. En estos procedimientos orales, como se van a notar, los van a dar cuenta, una vez que está integrado, podemos incluso terminar el asunto en 10 días hábiles. ¿Cómo en 10 días hábiles? Ya lo vamos a ver por qué. Insisto, una vez integrado el procedimiento. ¿Por qué? Porque nosotros escuchamos que es procedimiento oral mercantil, sin embargo, como ya lo hemos escuchado en reiteradas ocasiones, no estamos ante un procedimiento 100% oral. Tenemos una etapa postulatoria que es escrita, como vamos a ver ahorita. Tenemos un escrito de inicial de demanda que es por escrito, la contestación que es por escrito, la reconvención que es por escrito, el desahogo de la vista, de la contestación. En esa parte donde el juez nos está compartiendo esta notoria importancia del por qué no estamos abocados al 100% a la oralidad. Ya no lo mencionó. En el juicio inicial debe de ser por escrito. Estamos hablando desde la iniciación de la demanda, de la promoción de la demanda, la anteponemos, y también a su vez la contestación debe de ser sí o sí por escrito. Ese es un requisito de cajón. ¿Estamos? Sí, profe. Estamos. Muy bien. Continuamos. De demanda que es por escrito. Contestación a la reconvención, el desahogo de vista de esta contestación de la reconvención es por escrito. Entonces, tenemos una etapa postulatoria escrito. Sí, algunos dicen, entonces no es un procedimiento oral, es un procedimiento mixto. Puede ser, y pues sí, en esencia sí lo es así. Nada más el nombre, pues es procedimiento oral mercantil. Este mismo artículo 1390 bis
Nada más para no dejar de citar la última fracción, nos habla de la aclaración de las sentencias. Afortunadamente, hace pocos años hubo por ahí unas reformas, porque anteriormente la regularización, la aclaración de sentencias únicamente cabía en contra de las sentencias definitivas. Ya con estas reformas que hubo, ya ahora también las sentencias interlocutorias son objeto de alguna aclaración. Y esto, les digo, es algo que en todos los procedimientos nos ha venido a beneficiar, sobre todo al justiciable, para que si hay alguna cláusula ambigua se pueda subsanar con esta aclaración, como ya lo veremos más adelante. Bueno, habíamos hablado del artículo 1191, comentamos que no se sustanciará en este procedimiento aquellos de tramitación especial que ya citamos. Sin embargo, el tercer párrafo de este artículo nos menciona algo que también ha causado controversia en la actualidad. Dice, los medios preparatorios a juicio y las providencias preparatorias se tramitarán en términos de parte general del Código. ¿Por qué les comento que causó controversia esto? Porque esto apenas tiene algunos años y estos medios preparatorios. Anteriormente, se presentaban unos medios preparatorios en un procedimiento oral, un juzgado de oralidad mercantil, y no se emitían. Porque decían, no, es que yo no puedo conocer más que de los procedimientos que me establece el artículo 1190 bis, y estos no son de los que vienen ahí. Entonces, ya afortunadamente en una reforma, se incorpora esta situación y ya los medios preparatorios o las providencias preparatorias ya se tramitan en cualquier procedimiento mercantil. Y el más característico en la parte general del Código Comercial encontramos en el 1168, el tan controvertido 1168 del Código Comercio que nos dice, en los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse las medidas cautelares o providencias previstas en este código y que son las siguientes. En esencia nos habla de la retención de personas o de la erradicación de personas y de la retribución de bienes. Aquí, por favor, también para que lo anoten ahí como tema de investigación para ustedes. ¿Qué son las medidas cautelares en materia mercantil? Porque se creía que únicamente había medidas cautelares en materia penal. Ya escuchamos al juez que también en materia mercantil hay medidas cautelares. Sí, pero ¿qué son las medidas cautelares? Es un tema de investigación que ustedes se van a hacer el favor de investigar para su conocimiento. ¿Estamos? Va, me imagino que van por el lado así como de congelar el uso de las tarjetas y las cuentas y demás, me imagino. Licenciada, muy bien, asertivamente, por ahí va exactamente. Son restricciones, efectivamente, ¿sí? También es donde dicen, a ver, le pueden decir al demandado, ahorita por el momento no puedes abandonar el estado sin estar presente y al pendiente del juicio. Si en el caso contrario, que lo abandones y no estés presente en alguna de las audiencias del juicio, habrá una multa, desde una multa hasta una pena corporal, una prisión preventiva. ¿Estamos? Va. Ok. La erradicación de personas, muchos nos dicen, es lo que era el arraigo. Algo similar. Lo único que nos dice la erradicación de personas es que se tiene que dejar un representante de la parte demandada dentro del país para efecto de responder de las consecuencias del juicio. Entonces el demandado se puede ausentar, sí, siempre y cuando deje un representante y lo haga de conocimiento al tribunal para que pueda responder de los resultados del juicio. El artículo 1390 bis 2 nos habla en general de los principios del procedimiento oral mercantil. A contradicción o a caso diverso a lo que estamos acostumbrados en los procedimientos tradicionales, pues aquí nos hacen mucho hincapié en tener cuidado con estos principios. Estos principios nos menciona que son de oralidad. ¿Por qué? Porque todas las audiencias son orales. Publicidad, hablamos de la publicidad que se tiene que dar a estas audiencias. El principio de igualdad, nosotros como juzgadores tenemos que cuidar que exista igualdad para las partes en el procedimiento, que no se privilegien en ningún sentido a ninguna de las partes y que en todo momento se sientan en un estado de igualdad dentro del tribunal en referencia a su contrario.
principio de inmediación, yo considero que es uno de los principios, si no es que el más importante de la oralidad mercantil. ¿Por qué? Porque es el que nos obliga a nosotros los titulares a llevar a cabo todas y cada una de las audiencias, a estar presentes en cada una de las audiencias. En los juzgados tradicionales, sí, ya hay criterios que... Aquí como consecuencia, algo importante que surgió en la fusión, no completa, pero sí parte de estos juicios de tradicional al oral, es que anteriormente en las audiencias, en cualquiera de ellas, en cualquiera de las etapas, era muy, pero muy raro que las desahogara el juez o que estuviera presente el juez. Quien comúnmente desahogaba estas audiencias eran los secretarios. Entonces, uno de los principios, el que acaba de mencionar el juez, fue que trajo como aparejado de que sí o sí, juez, tú eres el indicado para desahogar las audiencias. Sin ti no se puede ventilar ninguna audiencia. Y esto ha traído, pues, favorablemente para los litigantes, depuraciones, ha beneficiado a las partes y así como tal al juicio. Continuamos. Nos dicen, mientras que estés en el lugar, puedes estar desahogando una o dos audiencias dentro del cubículo del juzgado y las desahogan los secretarios. En la oralidad no. En la oralidad ya tiene la obligación del titular de estar presente en cada una de las audiencias bajo este principio de mediación. Y como les comento, para mí, desde mi particular punto de vista, es uno de los más importantes porque nos permite estar cercanos a las partes, a estas personas que realmente resienten el problema jurídico. El litigante, pues, es un asunto más, pero sus clientes de estos litigantes son las personas que realmente están resintiendo la impartición de justicia. Y esto obviamente ha traído mayor transparencia en los procedimientos, porque hasta para el mismo cliente de los litigantes, ellos se dan cuenta por qué pierden, por qué ganan el juicio. ¿Por qué? Porque lo escuchan de viva voz del titular, porque están presentes delante de él y ellos escuchan en todo momento, incluso hasta errores del litigante dentro del procedimiento, es decir, es que no ofertaste esta prueba adecuadamente. Entonces, en el momento de que sale la parte de la audiencia, pues ya se dio cuenta por qué perdió, por qué ganó. Entonces, aquí ya no pueden a lo mejor decirle, es que sabes que a lo mejor el juez quiso favorecer a una u otra parte. Pues no. Aquí el particular ya se dio cuenta realmente por qué perdió. Otro de los principios es el de contradicción. Ahora, ese derecho de réplica que se le va a dar a las partes, para que si en alguna ocasión, alguna intervención de alguna de las partes, su contraria pueda hacer uso de la voz con este derecho de réplica. Hay ocasiones que se ha usado mucho de este principio, nada más hay que tener cuidado. Si mal no recuerdo, una audiencia pericial en alguna ocasión, como ya lo veremos más adelante, se puede interrogar al perito. Entonces, cuando una de las partes estaba interrogando al perito, la contraria, en cada una de las preguntas, estaba haciendo uso de su derecho de contradicción. Entonces, estaba solicitando el uso de la voz para el efecto de estar dando sus argumentos referente a los Aquí otra parte habla de los peritos. Anteriormente, en el tradicional, tú ofertabas tu prueba pericial, emitías tu dictamen pericial, te lo admitían, pero jamás se analizaba de una manera técnica, ¿no? Era muy raro que se cuestionara sobre el dictamen pericial. Ahora ya no. Si cualquiera de las partes, estamos hablando de la contraparte, que no esté de acuerdo con el dictamen pericial, asimismo, la contraparte se allana, se apoya de un perito técnico para desahogar, en este caso, esa prueba, de hacerla valer en el sentido de cuestionarla, ¿no? El abogado se va a apoyar del perito para hacer las preguntas pertinentes sobre ese dictamen pericial. Y si en ese dictamen pericial se encuentra algún vicio o hay alguna laguna o no esté transparente, se le puede solicitar a su señoría le solicitó la nulificación de esa prueba pericial toda vez que carece
de veracidad. ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien, continuamos. Desvirtuar, vamos, los argumentos que dijo. Pero bueno, es uno de los principios que tenemos y como herramienta, el principio de continuidad. ¿Qué se pretende con una vez iniciada se desahogue hasta su conclusión? Que todas y cada una de las etapas se lleven a cabo en una sola audiencia, que va muy relacionada al último de los principios, que es el de concentración, que nos hace referencia a que todas las etapas del juicio, la mayor parte de etapas del juicio se concentran en una sola audiencia. Incluso dentro de las últimas reformas que han existido al procedimiento oral mercantil, encontramos una que desde mi particular punto de vista también muy acertada, que podemos concentrar la audiencia de juicio dentro de la audiencia preliminar. Sí, primera vez que mencionan en la plática las audiencias, ¿no? Me adelanto, hay dos tipos de audiencia, la preliminar y la de juicio. La de juicio, como lo vamos a ver más adelante, se puede concentrar en la audiencia preliminar. Por eso les hacía referencia hace rato, que bien el procedimiento puede terminar una vez que ya se desahogaron las vistas, que ya se terminó la etapa postulatoria, se puede terminar dentro de los 10 días posteriores a que se dictó este auto, como lo vamos a ver ya más adelante. Bueno, se me hizo importante hacerles el conocimiento de estos principios de oralidad para que tengan el conocimiento que se tienen que respetar en todo momento, que nosotros como titulares de los juzgados estamos obligados a la observancia obligatoria de cada uno de estos principios. ¿Qué encontramos dentro de estas audiencias? Hay algunas particularidades que las voy a decir de manera general. Es obligación de las partes asistir a estas audiencias a través de sus legítimos representantes, atendiendo al artículo 1390 bis 21. Incluso uno de los artículos, como ahorita lo vamos a ver, nos hace referencia que en caso de que una de las partes no asista a la audiencia preliminar, a la primera de estas audiencias, se les va a imponer una multa. Entonces hay que tener mucho cuidado ustedes como litigantes de que no vayan a faltar a la primera de las audiencias. ¿Por qué? Porque yo creo que su cliente no va a quedarse nada contento si le impone multa por no haber asistido a esta audiencia, o incluso su legítimo representante. Nos habla de aquellos con las facultades también del artículo 1069 en su párrafo tercero, a las amplias facultades del artículo 1069. También, si el cliente por algo no puede asistir, pues que vaya a su legítimo representante para evitar esta multa. ¿Qué más encontramos en las audiencias? Una cuestión muy interesante. Nos dicen que todas las resoluciones que se dicten dentro de las audiencias se tendrán por notificadas a las partes, asistan o no, y sin necesidad de formalidad alguna. ¿Qué otra cosa notamos? La diferencia del tradicional al de oralidad. La diferencia es de que anteriormente el abogado, entre comillas, llevaba a cabo el juicio. Entonces era muy evidente que de repente había abogados, con toda tristeza lo digo, fraudulentos, de alguna manera, hasta no tengo palabra ahorita exacta para describir, pero que pobres clientes eran víctimas de su demandado. El cliente de los conocimientos jurídicos, carece de todo el protocolo de los procesos. Entonces, pues se quedaba en offside, o sea, definitivamente fuera del juicio. Y ya posteriormente en engaños, el abogado, pues, o sea, es que perdimos o esto, o sea, él echaba una serie de mentiras haciéndole saber a su cliente que no fue por él. Sin embargo, él hacía sí o sí, tienen que estar presentes. Y uno de los puntos particulares es de que el abogado, el representante delegado de cualquiera de las partes, no deje por nada del mundo de lado las notificaciones, los términos. Tiene que estar bien agendada cuando se le notifica que se va a ahogar alguna de las audiencias, en la inicial, en la preliminar, de las etapas, como lo acaba de mencionar.
el juez. ¿Estamos? Sí, profe. Ok, continuamos. A ver, antes de continuar, ¿cómo les está pareciendo? Perdón, profe, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, que antes de continuar, ¿cómo les está pareciendo el material que les estoy compartiendo? Está bien, se me hace, bueno, a mí se me hace interesante. Yo pensé que literal íbamos a ver como que un juicio o escucharlo en sí. Eso también estaría muy interesante que lo tuviésemos. No sé qué opine Alma. Abogada, me gusta su ambición, pero si todavía no sabe caminar como quiere correr, ¿está de acuerdo? Sí, profe. Entonces, tranquila, poco a poco se va formando. Primero, fíjese bien lo que le voy a decir, abogada. Es lo que les comento a muchos, abogados que se están formando. A ver, tranquilo, no se desesperen. Aquí lo importante es que primeramente me sepas bien de pe a pa la A para después continuar con la B y luego con la C. Y así en su momento tú ya tengas todo el conocimiento de todo el abecedario. ¿Por qué quieres saber de la H cuando ni tienes noción de la A? Es como algo irónico. Tranquilo, no te desesperes, poco a poco vas a ir aprendiendo, pero aquí lo importante es que tú desde un principio te vayas formando bien, desde un principio, ¿sí? Y las cosas se van a ir dando gradualmente. Ya, claro que sí, despierta a todos nos despierta así como curiosidad, cómo son los juicios ya reales, cómo se ventilan, qué tipo de problemáticas se presentan en las audiencias, quién está presente en las audiencias. Sí, claro, todo eso es muy, pero muy, muy bonito. Pero hoy ustedes que están iniciando en esta carrera, yo les sugiero, háganse un favor, no den el siguiente paso si todavía no han aprendido en el primer paso. Aprender los conceptos, aprender los sentidos, qué importancia tiene una, qué importancia tiene la otra, ¿sí? Para allá, ¿por qué? Porque un ejemplo, voy a citar un ejemplo burdo. Le dicen a Juanito, oye, va a haber una película muy buena, pero buenísima, cabrón. Pero, ojo, te advierto que es en inglés, no va a haber ni subtítulos. El audio y los subtítulos son en inglés. Así es que tienes todo este tiempo para aprender inglés. Y dice Juanito, sí, 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 sí. Pero la película está buenísima. Y resulta que Juanito hace caso omiso a la sugerencia. El día que le presentan la película, pues ahí Juanito está viendo los trancazos y toda la serie, la escena, pero parte de ella no la entiende porque pues no sabe inglés, no se dio la oportunidad de aprender inglés, entonces es evidente que Juanito va a entender muy poco lo de la película. Va a hacer su interpretación, va a hacer su interpretación, pero por la escena que vivió, pero en realidad va a entender muy poco. No sé si queda claro este ejemplo, muchachos. Sí, profe, queda claro. Excelente, muy bien. Continuamos. Sin necesidad de formalidad alguna. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque en ocasiones las partes desconocían estas cuestiones y decían, yo no asistí a tal audiencia, ya veré cuándo se publica para ver cuándo me empieza a correr el término por si hay alguna cuestión que tenga que atacar o manejarla como concepto de violación en el amparo o alguna cuestión. Pues no, aquí todas las cuestiones inherentes a la audiencia se tienen por notificadas en esta misma audiencia. Obviamente, bajo el principio de publicidad, otra de las generalidades es que son audiencias públicas,
Todas las audiencias bajo el principio de mediación, ya lo comenté y lo reitero, tendrán que ser presididas por el juez. El titular, obviamente, al ser presididas por este. Aquí, muchachos, aquí. Dice, todas las audiencias son públicas. ¿Qué me está diciendo el juez? Vente, estudiante de derecho, vente, interesado. ¿Quieres aprender? Vente. Obviamente cumple con los requisitos de llevar de tu respectiva identificación. No hay necesidad, muchachos, no hay necesidad de a veces de decirle al maestro, oye, ¿me llevas a una audiencia? No, ustedes, en materia penal, en materia civil, en materia mercantil. Claro, de repente el personal ahí son como muy quisquillosos, se dan su importancia, ¿no? Creen que están llevando a cabo, wow, ¿no? Que te ponen un poquito de peros. Pero a medida que tú te vas familiarizando, es cuando vas teniendo la oportunidad de vivir este tipo de experiencias, ¿sí? Porque me está diciendo, si tú vas con la persona esa, oye, perdón, las audiencias son públicas, aquí me estás coartando un derecho tú a mí. ¿Me vas a permitir el acceso, sí o no? Porque si no anuncias de que en esta audiencia es especial, por sigilo, por alguno de los protocolos dentro de la ley orgánica del Poder Judicial, totalmente de acuerdo, donde ahí sí son a puerta cerrada, porque así lo permite la ley orgánica del Poder Judicial, que en aquellas donde se expongan a cualquiera de las partes, por ello son a puerta cerrada. Pero mientras tanto son públicas, así es que, por favor, te pido a ti, policía procesal, o te pido a ti, autoridad, que me permitas el acceso. Con esa seguridad, ustedes van y claro que les van a permitir entrar. Porque es su derecho, muchachos. Entonces, a veces no hay necesidad de decirle al maestro o a la maestra, me llevas a una audiencia cuando ustedes lo pueden hacer. Yo les recomiendo, yo cuando en mis inicios yo me asomaba y me bateaban y hace para allá, muchachito, estudiante, vive todas esas experiencias, pero ¿qué crees? Que aprendes muchísimo. Aprendes muchísimo porque, claro, están los miedos. A mí me da miedo, y eso que era polaco, me daba miedo estar ahí con el Ministerio Público, no se diga con el juez, yo los veía así, no, son la Santa Inquisición, ¿no? Y poco a poco te vas familiarizando y vas viendo, este es un Ministerio Público Federal, este es un Ministerio Público común, este juez es local, este juez es federal. Y ahí es donde te vas enriqueciendo. Por eso es de que aquí es muy importante que ustedes sean ambiciosos en el conocimiento, hagan ese hábito, ambiciosos en el conocimiento. ¿Para qué esperarse a que egresen y a lo mejor hasta que se titulen en vivir este tipo de experiencias? Porque ya perdiste muchísimo tiempo cuando desde ahorita puedes asomarte a las audiencias. Ya lo dijo el juez, son públicas, son principios de legalidad, están inmersas dentro de la Constitución estos principios en cualquiera de las ramas del derecho. Es un derecho del ciudadano. Si no lo sabes hacer valer, bueno, ahí es otra cosa. Hay que hacer valer nuestros derechos. ¿Estamos? Sí, profe. Ok, continuamos. Ordenar la práctica de las pruebas. Vamos a dirigir el debate. Vamos a exigir el cumplimiento de las formalidades correspondientes dentro de la audiencia. Vamos a moderar la discusión, evitando que las partes traten de desviarse de aquellas cuestiones propias del procedimiento. Vamos a limitar, obviamente, el tiempo y la intervención de cada uno de los litigantes, porque hay litigantes que la verdad hay ocasiones hasta que se llevan un listado de hojas y empiezan a argumentar. Entonces, el juez tiene todas las facultades para poder decir, a ver, concretiza tu argumento o tu intervención, si no, de lo contrario, vamos a limitarte tu intervención. Vamos a contar con más amplias facultades disciplinares para mantener el orden en las audiencias. Esto, ojo,
es una de las facultades que se nos están dando para mantener el orden dentro de las audiencias. Recuerden que al ser públicas pueden entrar personas ajenas a las partes o al procedimiento. Incluso hay ocasiones, nos tocó en alguna ocasión que llegaban escuelas y grupos de alguna escuela de derecho a escuchar estas audiencias. Entonces, nosotros cuando veíamos que había mucho ruido o murmullo o alguien hostigando a alguna de las partes, tenemos todas las facultades para poder dictar las medidas disciplinarias correspondientes, aquellas contempladas en el artículo 1067 bis del Código de Comunicación. Vamos a determinar el inicio y la conclusión de cada una de las etapas del procedimiento oral. El artículo 1390 bis 24 del Código de Comunicación, importantísimo, nos dice que el juez debe delimitar muy bien el inicio y la conclusión de cada etapa del procedimiento. ¿Por qué? Porque una vez que cierras una etapa, se precluye el derecho a las partes para los derechos que tenían dentro de esta etapa que pueden hacer valer. Como ya lo vamos a ver más adelante, dentro de estos derechos, el por qué se precluyen los derechos. Parte de las generalidades de estas audiencias es que las partes pueden ingresar a la audiencia a cualquier hora. ¿Qué quiero decir? Estamos acostumbrados en el procedimiento tradicional que si una audiencia es a las 12 y las partes llegan a las 12:01, pues discúlpame, ya levanté la certificación y no tuviste acceso a la audiencia, perdiste tu oportunidad. Pues en este tipo de audiencias orales, ¿qué es lo que encontramos? Que las partes se pueden incorporar a la misma en cualquier etapa de la audiencia. ¿Cuál es el único problema que van a encontrar? Que van a precluir sus derechos de todas las etapas que ya hayan pasado dentro de la audiencia, con excepción de las facultades o de la opción de conciliación o mediación. Esta conciliación es una etapa de la primera de las audiencias llamada preliminar, ya la veremos más adelante, pero esta posibilidad de conciliar o mediar, me adelanto, la podemos tener en todo el procedimiento, incluso hasta previo del dictado de la sentencia. Me tocó en una ocasión que antes de dictar la sentencia, yo veía un procedimiento un poco cargado, un poco injusto, legal pero injusto. ¿Por qué? Porque realmente no estaba bien llevado a cabo por la parte actora. Era una acción causal de un pagaré. Sin embargo, el litigante, como mal estaban acostumbrados o encontramos en muchos litigantes estos errores, formulaban su demanda como si fuera un procedimiento mercantil ejecutivo. ¿Qué era lo que pasaba? Que si tú no acreditabas la acción causal, la acción generadora de ese documento, pues no podíamos condenar a la parte demandada. El procedimiento, tal cual como les comento, únicamente las prestaciones dicen, en los hechos, en las prestaciones se firmó un documento por tal cantidad y a la fecha de vencimiento no me pagó. Pero no sabemos de dónde derivó, de dónde vino este título de crédito. Entonces, como sabemos, la acción causal, pues se hace valer cuando este título de crédito ha perdido o ha prescrito esta ejecutividad, esta vía de privilegio. Si nos vamos a los documentos, a los títulos de crédito, nos enfocamos en pagaré 3 años posteriores a la fecha de vencimiento. Si nos vamos a un cheque, 6 meses posteriores a la fecha última que tuvo para poder presentar el cheque para su pago. Entonces, volvemos al tema. Esta parte había presentado un pagaré sin poder acreditar, sin haber acreditado para nada la acción causal en el juicio. Entonces, yo los veía desde la audiencia conciliatoria, desde la etapa de la audiencia preliminar, donde estábamos tratando de agotar la mediación a la conciliación, yo los veía con aras de quererse arreglar. Entonces, yo en uso de mis facultades, los volví a citar a las dos partes, alejarlas un poco de los abogados, platicar con ellos, y antes de dictar una sesión de un procedimiento que indudablemente iba a ganar la parte demandada. Afortunadamente, sin hacer mucho, llegaron a una conciliación, a un acuerdo, el juicio se terminó ahí sin la necesidad de dictar una sentencia, que desde mi particular punto de vista iba a ser una sentencia injusta. Legal, sí, pero injusta. Entonces, es con lo que nos topamos en estas cuestiones. ¿Qué más partes encontramos de estas las audiencias? El juez podemos decretar en cualquier momento recesos o incluso diferir la audiencia, suspender la audiencia. Recesos. Nos ha tocado en reiteradas ocasiones
¿Por qué no? Puede una parte decir, señor juez, me permite un receso, lo que pasa es que quiero ir al baño. No pasa nada, o sea, somos seres humanos y puede ser que alguna luz o hasta personal del juzgado, el secretario, hasta uno, en este momento decreto un receso por 5 minutos y nos vemos aquí a tal hora. Una ocasión me tocó un receso porque uno de los litigantes hizo valer una jurisprudencia que había salido un día anterior. Dentro de sus argumentos había hecho valer la jurisprudencia. Entonces, obviamente, no somos dueños de la razón y no estamos obligados a saber todo, ¿no? Entonces, esta jurisprudencia me llamó la atención, declaré un receso. Me permiten, en 15 minutos regresamos, me retiro de la audiencia, me meto a la computadora, empiezo a ver, efectivamente, se había publicado un día antes esta jurisprudencia. Tras contemplarse en la Norma 390 bis antes mencionadas, regularicé el procedimiento. Es decir, ante la omisión de haber considerado los argumentos del abogado, ahora sí, ya atendiendo esta jurisprudencia, ya entramos en la cuestión o la atención de esta jurisprudencia. Es lo que les digo, puede haber recesos por los motivos que se les ocurran, siempre y cuando sean justificados, ¿no? Bueno, ahora sí que vamos no cayendo en unas cuestiones ya así lógicas, ¿no? O sea, entonces, cuando una audiencia no logre concluirse el mismo día, se puede diferir la misma. Recuerdo alguna audiencia también en donde se ofertaron muchas pruebas confesionales, testimoniales, periciales, incluso una inspección judicial. ¿Qué fue lo que procuramos? Desahogar las más audiencias, las mayores pruebas posibles, las que ya estaban aquí las partes presentes, las confesionales, las testimoniales, incluso la pericial. La alcanzamos a desahogar, pero fue muy cansada. Llegó el momento en que se hizo algo tarde en el tribunal. Estábamos cansados, yo creo que todos, no nada más uno. Y pues determiné decretar un diferimiento de la audiencia, señalando día y hora para dar continuación a esa. Y en esa audiencia íbamos a desahogar única y exclusivamente la audiencia de inspección judicial. Entonces, como si ese día yo hubiera determinado desahogar la audiencia de inspección judicial, créanmelo, hubiéramos terminado ya en horas de noche esa audiencia. Yo creo que no es ni sano para ninguno y sí logramos diferir la audiencia para poder dar continuidad con la misma. Lo que les comentaba hace rato de cómo llevamos las audiencias en los procedimientos orales, en los inicios, que no teníamos sala de juicios orales, pues nos basamos en esta determinación, nos decía, para producirse en las audiencias, se registrarán por medios electrónicos o cualquier otro idóneo como los tradicionales al juicio del juez. Entonces, vean cómo nos da una apertura a cualquier otro medio, incluso como los tradicionales. Si a alguno se le ocurre, ¿sabes qué? Se fue la luz. ¿Todavía tenemos alguna máquina de escribir allí? Pues sí, o sea, en máquina de escribir vamos desarrollando esta audiencia oral. No pasa nada y sí se vale. Incluso si les ocurre a mano, adelante. O sea, no hay ningún impedimento. Aquí tenemos todas las facultades para poder desahogar las audiencias como el juez determine, si no tenemos la infraestructura, si no tenemos la sala de juicios orales, etcétera, etcétera. Igual que todas las audiencias tradicionales, al inicio de la audiencia, el secretario tiene que hacer constar la fecha, hora, lugar y donde se desarrolla la audiencia. A comparación de los tradicionales, en esta nada más tiene que hacer el registro de la manera en que se está llevando a cabo esta audiencia. Obviamente el nombre de los servidores públicos y de las personas que intervienen en las audiencias. Como ya les mencioné anteriormente, las partes o terceros que intervengan deben rendir previamente protesta de conducirse con verdad. Dicha protesta la va a tomar el secretario, apercibiéndoles a las penas que incurren quien declara falsamente. El secretario, al término de la audiencia, va a certificar estos medios electrónicos o estos medios por los que se desarrolló la audiencia para que formen parte de las actuaciones del procedimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Afortunadamente ya en los procedimientos orales nos encontramos con expedientes muy delgados. ¿Por qué? Porque la parte escrita, como ya les mencioné, es mínima. Escrito de inicial de demanda, contestación, desahogo de vista en lo más común, y lo demás ya van a ser en las dos audiencias, la preliminar y la de juicio, que ya vamos a ver más adelante, nada más se va a integrar un acta. ¿Qué va a contener esta acta? Una relevancia de los expedientes, lo delgado que pueden llegar a ser, comparados con los tradicionales. Ahí en el juzgado aún tenemos procedimientos, que cuando yo era secretario ahí, y estamos hablando de expedientes que ya se han formado hasta 6, 7, 8 tomos, ¿para qué les cuento, no? Pero tenemos un mundo de expedientes llenos de papel ahí en que
realmente estas audiencias nos están ahorrando. Audiencia se va a levantar esta acta. Eso ya quedó claro, ¿verdad? Entonces, dentro de estas generalidades de los juicios orales o de las audiencias, más bien, dentro de los procedimientos orales, en cuestión contraria a los procedimientos tradicionales o a los juzgados tradicionales, nos vamos a evitar aquella multiplicidad de audiencias. Como ya lo mencionamos, en este procedimiento de la parte general, lo común es que haya estas dos audiencias, la preliminar y la audiencia de juicio. Podemos hacer la concentración de la audiencia de juicio y la preliminar, como ya lo mencionamos. Pues muy bien, muchachos, el tiempo nos alcanzó. Hasta aquí le vamos a dejar. Hágame un favor. Nos quedamos en el minuto 46. No, minuto 47, por favor. Minuto 47 para que hagan refresco de memoria a su servidor el día que les pregunte. ¿Dónde nos quedamos? Ya, en el minuto 47. Ok. Este material es compartiéndolo con ustedes porque ya escuchamos, pues, y la realidad, pues, sobre todo en la realidad. Sé que va a haber dudas, van a tener dudas, anoten sus dudas, investiguen, por favor, investiguen, eso es muy importante. Lean, muchachos, por favor, hagan ese hábito de leer. Ese es algo que ustedes pueden hacer muy enriquecedor para ustedes, el hábito de leer. Y pues concluyo. Nos vemos, su servidor. Voy a salir fueras y regreso hasta la semana entre el 17 y 18 más o menos. Regreso aquí a Guadalajara. Ahora sí que voy a estar fuera del país. Y primeramente Dios, nos vemos el 22. No sé cómo tengan agendados ustedes, me imagino, Aarón, alguien que me oriente cómo van a tener vacaciones, cuántos días, cuántas semanas les van a dar de vacaciones. Normalmente se nos da una semana de vacaciones, pero igual Ajá. lo checo y lo pregunto y le hago llegar la información. Profe, ¿sí me escucha? Bueno, creo que ya se retiró. Igual ahorita iniciamos sesión en la próxima clase.